a marzo del 2020, del 2021, perdón, marzo del 2021, cuando el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, ¿sí? Marzo del 2022, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, le estaba explicando al Congreso Nacional el acuerdo con el FMI y qué iba a pasar si no firmábamos. Miren. El acuerdo que hoy trae al debate en el Congreso de la Nación el Gobierno Nacional establece un camino transitable, establece un principio de solución a un problema realmente muy grave para el desarrollo de la Argentina, que se contrapone a una alternativa que es un crecimiento de la incertidumbre que desde nuestro punto de vista no puede redundar en nada mejor y por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiario con consecuencias inflacionarias, consecuencias negativas sobre la actividad económica, consecuencias negativas sobre el empleo y sobre el desempleo y la pobreza. Esto pasó hace un año, marzo del 2022, y decía Guzmán que si no se firmaba el acuerdo con el FMI, íbamos a tener problemas inflacionarios en la actividad económica, en el empleo y en la pobreza. Y hoy publica Cristian Carrillo en El Destape que el FMI, después de un año de haber firmado el acuerdo con nosotros, nos dice que vamos a tener estancamiento, o sea, problema en la actividad económica, inflación de casi el 90%, suba del desempleo, proyecta el FMI, y que la actividad económica va a quedar exactamente igual, va a subir 0,2. O sea, va a quedar exactamente igual. De hecho, han bajado, ¿sí? En este año que hemos seguido las recetas del FMI, el propio FMI, por ejemplo, decía que este año vamos a crecer un 2% y ahora dice que no vamos a crecer. ¿Sí? Obviamente, el FMI no se hace cargo, y esto lo explica muy bien Cristian Carrillo en su nota, el FMI no se hace cargo de que muchas de estas cosas pasan porque estamos atados a las recetas del FMI que firmamos, porque nos decía Guzmán, si no firmábamos, íbamos a tener consecuencias inflacionarias en la actividad económica, en el empleo, en la pobreza y un profundo estrés cambiario. Bueno, tuvimos todo eso. Y de hecho firmamos un acuerdo con el FMI hace un año, justo cuando estaba estallando una guerra, y no se demoró la firma de ese acuerdo por la guerra. Ahora sí, el FMI reconoce que la guerra impactó. De hecho, en el último informe dice, la economía mundial parece estar lista para una recuperación gradual de los, escuchen, poderosos golpes de la pandemia y de la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania. Poderosos golpes. O sea que no tuvimos en cuenta la guerra para firmar, y un año después, todo lo que dijo Guzmán pasó, a pesar de que firmamos, y recién ahora el FMI te dice, es verdad, hubo una guerra que tuvo poderosos efectos. ¿Es la única causa lo del FMI? No, no es la única causa. De hecho, hay causas internas, por ejemplo, los especuladores locales. Ayer Nathalie Rizzo contaba cómo la FAO dijo que los alimentos en el mundo, después de la guerra, empezaron a bajar. Bajaron 32,8% en un año. 32% los alimentos bajaron en un año en el mundo. En la Argentina subieron 100%. En la Argentina subieron 100%. País que produce alimentos, además. ¿Sí? Y en la primera semana de abril, hoy hay una nota publicada de Rodrigo Núñez, nuestro colega de Economía, que dice que ya los alimentos en la primera semana de abril subieron un 2,5 más. ¿Sí? Un 2,5 más. Ahora, volviendo a la cuestión del FMI, el FMI nos pide muchas cosas, entre ellas que achiquemos el déficit y que aumentemos las reservas. ¿Sí? ¿Qué hacemos para aumentar las reservas? Bueno, buscamos que los sectores que exportan lo hagan cada vez más rápido y liquiden cada vez más rápido. Y para eso, como no lo hacen, porque el año pasado tuvieron precios récord y cosecha récord en varios productos y hubo que darles $1 soja para que liquidaran. Y este año, de vuelta, no es culpa del FMI, pero tenemos una sequía monumental que debería también replantear las metas con el FMI, y les damos otra vez $1, no solo a la soja, sino a distintas economías regionales. ¿Para qué? Para que nos liquiden los dólares. ¿Sí?
Ahora, hoy sale un informe, después lo va a detallar Nathalie Rizzo, pero hoy sale un informe de Manuel Álvarez Agis, de su consultora, que dice dice muchas cosas que ahora las va a detallar Nati, pero dice dos cosas muy impactantes. Una, que esta cuestión de darles dólar, soja todo el tiempo, hace que cuando no se los dan no liquiden nada. Entonces que tengamos meses de liquidación cero. Y eso obviamente juega muy fuerte contra las presiones devaluatorias. Pero el otro dato que da, que es más terrible, es que al darle un dólar preferencial a las economías regionales que producen los alimentos que sí comemos nosotros, porque la soja no la comemos, eso impacta en el 40% de los productos que componen el IPC, la inflación. Entonces, que es muy probable que el dólar para las economías regionales impacte sobre nuestra comida, otra vez, sobre los alimentos. ¿Sí? Y eso solamente para tener dólares. Ahora, la gran pregunta, yo les dije, nos piden dólares y nos piden reducir el déficit. Bueno, también la estoy citando mucho a Nathalie Rizzo, pero porque viene llevando estos temas. También en estos días hubo otro reclamo del FMI vinculado al déficit, que nos dijo, dejen de gastar plata en los jubilados. Ustedes están haciendo una moratoria previsional para 800.000 personas que no tuvieron la posibilidad de hacer aportes. No, eso no aporta para el déficit. Y la gran pregunta es de dónde reducís el déficit, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el Estado tiene tres cajas grandes: la obra pública, los subsidios energéticos y la seguridad social. La obra pública no la pueden tocar porque te cae la actividad económica y directamente te la destroza, y además hay muchos negocios vinculados a eso, con lo cual no te la van a tocar. Los subsidios ya los tocaron. Se vienen aumentos otra vez más, ahora en luz, en servicios, eso ya lo tocaron. Y les queda seguridad social. Y voy a cerrar con un artículo que me mandó hoy, pero tiene unos meses, un especialista en esto que se llama Facundo Fernández Pastor. Es uno de los abogados previsionalistas más importantes de la Argentina. De hecho, ha defendido a Cristina en los juicios previsionales que tuvo ella. Y lo que habla Fernández Pastor es de cómo hacemos sustentable la seguridad social, o cómo hacemos sustentable el país, o cómo reducimos el déficit, y de qué forma. Y tiene unas frases muy interesantes e información muy interesante que tiene que ver con todo esto que les acabo de mencionar recién, vinculado a que el acuerdo con el FMI al año de cumplirse nos da todos los datos que han empeorado, ¿sí? Y la previsión del FMI es que vamos a seguir empeorando, que siguen aumentando los alimentos y que ahora nos piden que reduzcamos el déficit fiscal vinculado a las cuestiones previsionales. Y dice la nota de Facundo Fernández Pastor: la sustentabilidad de la seguridad social, atención, es una decisión política, no económica, ya que el Poder Judicial, por ejemplo, no es sustentable, las Fuerzas Armadas no son sustentables, el Poder Ejecutivo no es sustentable, ya que ninguno genera recursos propios. ¿Sí? Y da un ejemplo que es muy impresionante para la conclusión de todo esto, que es: nos abocaremos a mostrar que si la decisión fuera ser sustentable la seguridad social, para el gobierno sería muy sencillo. Y da un ejemplo muy claro, dice: desde 1993, por la baja de las cargas sociales, se pierde el 2,99% del PBI que corresponde a recursos de seguridad social. Con solo aumentar esas cargas sociales ya superarían el 2,5% que le prometieron al FMI. Y escuchen bien, el más aberrante de esos privilegios corresponde a los servicios audiovisuales. El Grupo Clarín, a través de una triangulación con el IVA, no paga un peso de contribuciones patronales, al igual que La Nación. Y la conclusión de todo esto, con el solo ejemplo de estos medios de comunicación cuyos dueños son una de las principales fortunas de la Argentina, es que se puede hacer sustentable la seguridad social haciendo que la sustenten los ricos o que la sustenten los pobres. Es una decisión política, por supuesto. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo vamos a hacer sustentable todo esto? ¿Lo vamos a hacer sustentable con que los ricos ganen un poco menos, o lo vamos a hacer sustentable dejando pobres a la deriva?